poco pues de una aplicación que ha tenido la propuesta implementada por el doctor Luis Eduardo Primero Rivas. Esa propuesta es la educación de los sentimientos, que va de la mano junto con la propuesta de la pedagogía de lo cotidiano. Nace de ahí, surge de ahí, pues reconozcamos y acordémonos que la pedagogía de lo cotidiano se centra como en las partes sensibles de la persona, se basa como una pedagogía lenta, paciente y amorosa, y por tanto de ahí hay que reconocer la educación de los sentimientos. El primer acercamiento que tuve con la educación de los sentimientos fue en el año 2012, cuando leí un libro escrito en coautoría de Mauricio Beuchot Puente y Luis Eduardo Primero Rivas, titulado Perfil de la Nueva Epistemología. En este se definía la educación de los sentimientos como un proceso formativo que hace referencia a las partes sensibles de la persona, en el cual intervienen la imaginación y fantasía como integrantes del sentimiento, y que está articulada al desarrollo de la razón o racionalidad. Es decir, que responde a una dualidad que mezcla los procesos interiores de la persona con el desarrollo de la razón. Lo que más me llamó la atención de aquel tipo de educación, además de la importancia que suponía desde mi lógica implementar programas que hicieran análisis de la parte interior de la persona, fue un comentario que hacía referencia a su imposibilidad de concreción en las políticas públicas y denominaban que era una materia pendiente. Seguí leyendo y descubrí que esa propuesta estaba completamente enlazada a la pedagogía de lo cotidiano, la pedagogía que el día de hoy nos reúne, la cual hacía referencia a la reducción pedagógica que había acontecido en el siglo XX, a causa del triunfo del capitalismo como un sistema imperante dentro de la sociedad, ocasionando así el establecimiento de los sistemas nacionales de educación, denotando a la pedagogía como un proyecto del Estado que la tiende a limitar, que tiende a limitar las prácticas, rituales y procedimientos escolares. Esa reducción de la pedagogía inicia con el reajuste de la educación como una mera escolarización, como nos hacía referencia a nuestro compañero anterior. Una escolarización de saberes que sirven a los sistemas políticos económicos que rigen el funcionar de una sociedad. Dentro de este contexto, la pedagogía de lo cotidiano se vislumbra como una alternativa de seguir haciendo reflexión educativa desde la función y elemento básico de lo real, que permite entender a la educación como formación humana. Entender a la educación como formación humana es un elemento importante que nos permite regresar al carácter personal o de personalización que ésta necesita, ya que no se puede desprender los elementos básicos de la persona en la construcción de los conocimientos. Por tanto, la pedagogía de lo cotidiano define a la educación como un proceso basado en el desarrollo humano, en todas sus formas y posibilidades. Eso es una cita del doctor Primero. Eh, okay. Al hacer referencia al desarrollo humano de formas o posibilidades o formación integral, para hacer uso de un término más actual, tenemos que ser conscientes que la educación tiene que pensarse y accionarse en los tres niveles constituyentes y constitutivos básicos de la persona, que tenemos de acuerdo al autor que ahora es considerado. Esos tres niveles, de acuerdo a Luis Eduardo, son la práctica, la sensibilidad y la intelectualidad o racionalidad. Es necesario hacer referencia y dar un espacio en la educación para desarrollar esta triada, pues supone que los elementos más básicos de la persona que permiten un buen aprendizaje de los contenidos teóricos que se fomentan en las instituciones de educación, lo que se permitirán causar correctamente los sentimientos y estos a su vez nos brindarán la oportunidad de un buen accionar. Como se puede notar, esos tres elementos están íntimamente relacionados y y el fomento adecuado de uno nos permite, la mayoría de las veces, ejecutar los otros en su completa correspondencia. Es importante hacer mención que la pedagogía de lo cotidiano nos coloca en un punto prudente desde el cual podemos accionar para potenciar esos tres niveles, pues el fracaso de los programas educativos que versan sobre la educación de la interioridad humana surge de que se ha enfocado solamente en uno de los tres aspectos, lo que ha provocado su fallo. Por tanto, la pedagogía propuesta por Primero Rivas nos invita a reflexionar sobre la educación integral, sobre la necesidad de trabajar sobre estas cuestiones sumamente importantes sin la intención de quitar del foco de atención las cuestiones académicas, que obviamente son necesarias de trabajar. Lo que se quiere poner de manifiesto con lo anterior es la idea que debemos trabajar con iguales proporciones esos tres elementos. Por tanto, sería tarea de la educación de los sentimientos, tomando como base la pedagogía de lo cotidiano, atribuir una carga necesaria de corresponsabilidad
para que quienes nos dedicamos a la labor educativa o de quienes pretenden dedicarse a ella conozcan nuevos paradigmas que permitan una mejor práctica de nuestras labores docentes, para fomentar el desarrollo de la persona en todas sus potencialidades. Pues ese es el fin último de la educación integral a la que se hace referencia desde ya hace algunos gobiernos, y sobre todo incorporar estos elementos en la transformación que está viviendo nuestro país en todos los órdenes de su vida, gracias al primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación Nacional. Por supuesto que esta transformación nos lleva a pensar la educación integral como lo es, abarcando todos los aspectos de que la persona necesita fomentar. Si vamos al concepto que trabajamos de educación como fomento o formación de todas las capacidades del ser humano, quienes nos dedicamos a la educación no podemos dejar de lado pues esta parte de los sentimientos, que es una esfera sumamente importante de la persona. Son características innatas con las que nacemos y que desarrollamos a partir de las experiencias. Pero en nuestra práctica educativa muchas de las veces perdemos como del foco de atención esta parte de la persona. Pensamos que estamos trabajando solamente como personas racionales, pero cuando estamos en nuestra práctica nos damos cuenta que tenemos los alumnos que tienen problemáticas académicas, pero trasfondo de esas problemáticas académicas siempre hay situaciones personales pues que tenemos que atender. Y en nuestra práctica como docentes nos los encontramos frecuentemente. Que esta parte de la educación de los sentimientos no es un tema que hayamos desarrollado como nuevo o que sea un invento de la modernidad, sino que tiene un análisis y tiene un trabajo desarrollado desde de etapas anteriores del pensamiento, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el análisis histórico que nos hace llevar a cabo la pedagogía de lo cotidiano, el primer acercamiento que tenemos a la educación de los sentimientos es en Grecia, donde se estudiaba la epimeleia, que era el cuidado del sí. Los estoicos y demás pensadores hicieron una hermenéutica del sí. Siempre el foco de atención del pensamiento fue pensarse a uno mismo. Esto estaba subordinado al análisis de las virtudes. Si eres un hombre virtuoso, por tanto, eres un hombre sabio. Si hacemos una reflexión histórica de todos estos procesos, vamos a poder dar cuenta que en cada uno de los niveles y momentos históricos, por ejemplo, en el cristianismo, ahí se empieza ya a romper esta parte específica, esta dualidad de cuerpo y alma que se conocía y que estaba fundamentada desde los griegos. El cristianismo y sobre todo la Edad Media, con las doctrinas de la Santa Inquisición, se empieza a romper esta dualidad, se empieza a castigar a las personas pecadoras que se dejaban llevar precisamente por sus sentimientos o pasiones. Entonces hay una subordinación. Si estás mal encauzando estas pasiones, entonces te vamos a castigar. Y entonces ahí se empieza una fragmentación de la persona de toda su integridad. ¿Okay? Después, posteriormente, pues, se trató de rescatar estos elementos durante el Renacimiento, después durante la modernidad, que viene pues todo un desarrollo, una investigación muy completa de las cuestiones del cerebro que nos brindan las neurociencias, que nos permiten pensar más en la educación de los sentimientos y que pues, y después se potencia a partir de lo que el doctor Luis Eduardo I Rivas trabaja con la educación de los sentimientos y la pedagogía de lo cotidiano. Tenemos que hacer referencia, por supuesto, también que los alumnos no solamente son personas sensibles, sino que los profesores también lo somos. Tenemos pasiones, sentimientos, afectos, emociones mal encausadas que, pues obviamente, nos potencian o dificultan nuestra práctica educativa. Todas esas problemáticas, acontecimientos que se presentan en nuestra vida, las tenemos que trabajar, porque si no las trabajamos, obviamente no vamos a poder desempeñarnos correctamente. Tenemos que conocernos, tenemos que trabajar sobre nuestra persona primeramente, reconocer nuestros propios sentimientos para poder reconocer los sentimientos del otro. Si no reconozco yo mis sentimientos, ¿cómo voy a reconocer las cuestiones del otro? La educación de los sentimientos, pues obviamente hace referencia a todos estos elementos, está muy encauzada con la pedagogía de lo cotidiano y se trabaja con los sentimientos por una cuestión sumamente fundamental. Ha habido diferentes políticas y prácticas educativas, planes y programas educativos que han trabajado sobre cuestiones interiores de la persona. Tenemos las inteligencias múltiples, la educación socioemocional que está sonando muy de moda en este momento,
Pero todos esos planes y programas han trabajado sobre las emociones. Y la propuesta que aquí se plantea es trabajar sobre los sentimientos porque son situaciones más concretas o que perduran más en el tiempo. Las emociones, en cambio, pues son cuestiones sumamente intensas, pero que duran muy poco tiempo, entonces por tanto no las podemos trabajar. En cambio, los sentimientos que tienen una posibilidad mayor de concreción o de mayor tiempo de análisis, se pueden modificar, se pueden pasar por procesos metacognitivos, los podemos modular y ahí está su capacidad de poder reflexionar y de trabajar con ellos. ¿Okay? Y eso sería todo por mi parte. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.